Buenos días, querido y apreciado profesor Robinson Ferreira, Eddie Muriel. Profesor, ¿será usted capaz de tan tremendo título de explicar algo? Eso es inexplicable, eso es solamente un hombre demasiado ingenioso o supra loco, como los grandes que han visto en el ayer. ¿Por qué relaciona usted a- al el contrato social de Jacob Rousseau y usted dice que es atrasado, profesor? Bueno, primero que todo, buenos días, queridos estudiantes, y siéntense. Para que podamos colocar el carácter que exige el conocimiento y no que es una cuestión de una fanfarria y una tremenda algarabía para explicar algo que no deja nada. Cuando nosotros vemos y observamos, por ejemplo, unos clavos gigantes en extremidades de los hombres y en las sienes, y hay sangre y la sangre se pudre y posiblemente revolotean buitres sobre un cadáver, es posible que estemos ante un rostro, y al estar ante un rostro podemos hablar de máscara de carne. No, profesor, pero es que hubo un hombre que escribió sobre el antifaz de carne y se llamó Honoré de Balzac, un francés. Sí, cierto, muy bien, así me gusta que actúen en clases mías. Porque es que yo quiero hablar de la diferencia que hay entre honor y dinero. Y para hablar de la diferencia de honor y dinero, para hablar de la sociedad, de la administración pública, de la sociedad, que no es de ahora, porque todo esto viene de tiempos antiguos, antes de que se hablara en Colombia de independencia y república. Y para ir allá podemos ir a los tiempos más antiguos hasta llegar a nuestro tiempo, y así podemos hablar también de honor. Y podemos hablar que es diferente a dinero. El dinero no significa honor, como tampoco la sociedad corrompe al hombre sencillamente porque la sociedad no tiene alma. Son unas letras S, O, C, I, E, D, A que van identificando cuestiones, y ahí nace la palabra trabajo social. Me gustaría que leyeran el diccionario de trabajo social. Nacen palabras como el amor en la sociedad. Para poder entender el antifaz de carne y de dónde viene, si nosotros vemos en los tiempos antiguos, cuando no hay todavía un origen de una población indígena, por ejemplo, en un pueblo y en una población indígena que se conoció como Valle de Upare, donde nacen grandes y prestigiosas familias de honor, como fueron los Araujo, del cual nos quedan la Casa de Cultura de la cacica Araujo, que hay un 80% de haber sido asesinada según las balas del ejército que se encontraron en su cuerpo. Y que también en esa población de grandes familias como los Castro, Tres Palacios, los Pumarejo, de los cuales descienden presidentes de la República, podríamos estar ante algo que se conoce como el individuo diferente a la sociedad. Por eso la sociedad no corrompe el individuo, porque la sociedad, o sea, esas letras S, O, C, I, E, D, A, no tiene alma. Es una conglomeración de individuos que se reúnen en clases sociales y se reúnen en grupos y pueden determinar cuestiones de clase social, pero que no determinan que esa sociedad tenga poder sobre el individuo, porque el individuo sí tiene que ver con el honor de ese hombre que llegó en su potencial interior a que su máscara de carne, o sea, su rostro, haya sido traspasado, por ejemplo, por espinas, y sus brazos y sus pies por sus manos por clavos, y que por supuesto nacería una pudrición. Y esto lo vamos a ver en diferentes partes. Primero que todo vamos a hablar de que para tener idea de honor tiene que ver con las potencialidades del individuo y sus logros y sus metas. No sé si ustedes podrían recordar un poco aquella obra de arte dramático llamada Los Hombres de Honor,
Cuando un negro le es imposible entrar a las fuerzas navales y usar el uniforme blanco con botones de oro de la base naval de Estados Unidos, le es prohibido, y ese hombre en sus esfuerzos llega a estar que no puede con el uniforme de submarino y con las piernas quebradas, y su capitán lo insta: tú puedes, adelante, y esa fuerza y esa voluntad hace que el hombre llegue desmayado a los brazos de ese superior, y se logra el honor de que haya un negro en las fuerzas navales de Colombia, de Estados Unidos, donde era algo totalmente prohibido e inaceptable. ¿Recuerdan esa pregunta? Así también sucedió con esa pesada cruz al Gólgota, y nace entonces el amor social. ¿Pero qué es esto del amor social? Vamos a introducirnos un poco para entender el masoquismo y el sadomasoquismo a través de esta palabra, y poder entender que hubo un momento en que en las épocas de independencia, en que cuando toda esta parte del Cesar aún pedían que siguiera el rey, y ya había guerrilla, y la guerrilla actúa y hace y logra que se coloque a un realista y no a un patriota en la Valledupar, en el siguiente pasaje. Y a propósito de los itotos, el doctor Miguel Acosta Sainz afirma que las palabras itoto y maco, usadas en el lenguaje del pueblo del Magdalena, eran los nombres que se daban a los esclavos. Según él, se trata de una voz de origen caribe. Y al tratarse esto en esa forma, vemos cómo claramente el coronel Simón Bolívar contestó una vez al gobierno del estado de Cartagena, quedara enterado de la pérdida de la plaza de Santa Marta por el ejército de Labatut. Este Labatut era un hombre francés, y por lo tanto ya hay opositores a ese régimen. Y vemos cómo estos hombres de honor, y tan altísimo honor como fue el esfuerzo que vosotros llevasteis por alcanzar la libertad del Valledupar y sus pueblos hermanos como Chiriguaná, está escrito en mayo 25 de 1813. José Pío del Río, Braulio de Leiva, Gonzalo de Linares y Pedro Rollero y Manuel J. Quintana, hombres de honor, diferente al dinero. El dinero queda y se puede conseguir en forma inmoral, que no tiene nada que ver con los esfuerzos individuales para lograr un honor. Y aquí vemos cuando precisamente la guerrilla de entonces, o estos hombres como el guerrillero Medina, se sostuvo de sitiar a Valledupar, pero se conformó con poner prisioneros a las autoridades patriotas de Vadillo, y en su reemplazo nombró realista. Por eso el 20 de febrero, comisionados de San Juan de Barranca, Fonseca y Riohacha formaron ayuntamientos de acuerdo con la nueva Constitución española. En el primero de los sitios nombrados le dieron mucha importancia a la jura de la nueva Constitución. Hubo también regocijos públicos. Aquí entra la cuestión pública y nace entonces la administración pública. Ojo, la administración pública. Y nace la diferencia de los hombres de honor en política y los hombres de honor en mística y en ciencia religiosa, y la sociedad de la cual Jacob Rousseau hablaba del contrato social, y hablaba de que el niño nace inocente y la sociedad lo corrompe. Pero esos pensamientos, sí, profesor Ferreira, usted dice que son atrasados para usted. Sí, porque es que el individuo, la sociedad no tiene alma, es el individuo, y cuando ese individuo hace que salgan de su yo interior, el honor logra llegar a la meta
al Gólgota o a lo que se propone como ese hombre de honor en la base naval de Estados Unidos. Y por eso vemos aún, para poder entender aquel ayer de esa Inquisición en que se trata de que el mundo no llegue al conocimiento de la ciencia, y quizás hubiese evitado el estar hoy el mundo en vilo por tantas bombas nucleares. Por muchas veces el deshonor de muchos países es más rico que otros, o de algunos individuos pisotear a los débiles porque tienen unas monedas, y esas monedas quizás vienen de deshonra, y vienen de inmoralidad, y vienen de pudrición, y por eso se habla de la cosa pública y la cosa de la administración pública, y las cuestiones de los servicios locales, las cuestiones de las administraciones locales y las administraciones públicas y las administraciones de servicios sociales, para poder prever y organizar, mandar, regir, coordinar y controlar, cuidar y manejar bienes y ejercer un cargo y empleo. Y es aquí donde la administración local quiere y exige hombres de honor y no hombres de dinero. Por eso tenemos que la forma de organizar pública investida de autoridad para administrar un conjunto de asuntos públicos dentro de un territorio relativamente pequeño, sea los pueblos de la antigüedad con tantas cientos de personas o miles de personas, o los actuales con millones, delimita administrativamente según disposiciones legales y de ordinario con expresiones administrativas locales, y así se hace referencia al gobierno municipal. Pero en cambio la administración pública, que es la expresión de administración pública según la opinión generalizada y compartida por los tratadistas del derecho administrativo, se utiliza con distintos significados y alcance, como son a la administración pública como actividad equivalente al gobierno y como acción diferente y subordinada a la del gobierno que se ocupa de satisfacer las necesidades públicas, como conjunto de funciones que realiza la autoridad pública en la gestión y manejo de las cosas comunes. Pero si aquí no hay honra, no hay nada, hay una administración pública de asesinato, de deshonra, corrupciones, etc. Y por eso debemos extinguir a los hombres de honor, como aquel que fue guindado en el Gólgota. Y para las próximas clases, lo que es el baile de las máscaras. Y no podemos menos que empezar con aquellos momentos en que nace una Inquisición. Según era herejía en un momento dado en que en un banquillo los jueces tienen a un científico llamado Galileo Galilei. Este Galileo Galilei, que a través de su vida logra permanecer al lado de los propios dogmáticos de la Iglesia con su genio científico, su pensamiento rápido y carisma, solamente en el final de su vida entró en conflicto con la Iglesia, porque es su apoyo y se apoyó a las opiniones heréticas de Nicolás Copérnico y su abierta confrontación con los seguidores de Aristóteles. Este proceso de Galileo marcó la culminación de una serie de sucesos que habían empezado 100 años atrás, cuando se publicó un libro denominado La Revolución de las Esferas Celestes, que ya hoy es común y ahorita estamos viendo en bicicleta a la luna. Tenemos como culpable a este Galileo Galilei, y aquí está al frente de nosotros para juzgarlo, sencillamente porque él dijo que el sol se mantenía quieto y era la Tierra la que giraba alrededor del sol, y aquella teoría geocéntrica creó esa cantidad de cosas hasta llegar a las herejías y asesinatos y crímenes de parte de la Iglesia, y donde ya se empieza a podrir un Cristo o una doctrina cristiana por el deshonor de las grandes riquezas que mueven estas doctrinas. Entonces, si eso lo tenemos nosotros en cuenta, veremos que nacen en un momento dado unas grandes formas de arte en aquellas épocas de la Edad Media, que es del siglo XII en adelante, que nacen la necesidad y la ansiedad de crear obras de arte, obras de escultura de la doctrina que empieza a imperar imperativamente a dominar y a entrar en el pensamiento y en la psiqui de la nueva sociedad
de Occidente, como fue la Roma oriental, después de su decadencia y dividida en dos, y esparcirse por el mundo ese pensamiento hebreo en esa cultura, y entran entonces en juego una cantidad de cosas como la sociedad. Y la sociedad ha arreglado para que nunca piensen en tu propio potencial, y todo el sufrimiento se debe a que no eres tú mismo. Simplemente si tú mismo te exige que seas tú mismo, y así no habrá sufrimiento, no habrá competencia ni malestar porque alguien tenga más que tú. Sencillamente aquí estamos ante las esferas de las máscaras de carne, porque tú nunca estás satisfecho con lo que eres, ni con lo que la existencia te ha dado, porque te han distraído, te han dirigido hacia donde la naturaleza no había previsto. No te está dirigiendo hacia tu propio potencial interior, sino a los rótulos que pone esa sociedad que no tiene alma, porque quien tiene alma es el individuo, el ser humano. Por lo tanto, el honor es el potencial de sí mismo para lograr metas. Lo que otros han querido que seas tú es lo que te ofrece la sociedad. Tú estás tratando de ser tú, pero no lo puedes, pero no puede dar satisfacción, porque no puede satisfacerse con lo que te están diciendo los otros que sea, que haga, que piense o que diga. Y si esto no te satisface, es lógico, quizás no es suficiente, hay que hacer más. Entonces empieza a buscar más a tu alrededor, y por eso siempre estás insatisfecho, aunque tengas miles y miles de millones de dinero, que está muy distinto a tener honor. Porque el honor va con el individuo y el potencial, y así las grandes familias del ayer, en esos países, esas costas norte nuestra, que igual que en nuestra Barranquilla, cuando empezaron a venir gente de fuera y empezaron los alambres púa a hallar también en los Magdalena, los Cesares, la Guajira, empezaron en las Barrancas, empezaron a ver barrios extranjeros, y nació el barrio judío. Empezó poco a poco a ver que aquellas cosas que se llamaban de autóctonas y sus cosas culturales fueron siendo reemplazados por grandes obras. Aquí nacieron barrios extranjeros, y la ciudad de brazos abiertos, de palos de matarratón, de paz, de tranquilidad, de amor, de ser sorprendente y ser algo extraño y fenomenal cuando moría alguno del corazón o por cualquier otra cosa en un barrio. Era difícil ver un muerto. A esa de hoy, que hay barrios y barrios completamente extranjeros, como por ejemplo el barrio Caraquita, como por ejemplo el barrio de los judíos en esa valle de Upar, en esas ciudades que se van poblando grandemente y ya van viendo, y el dominio del extranjerismo. Y esa Barranquilla también cayó en manos de la deshonra y en bailes de máscara, de carne. Sí, profesor, pero ¿cómo se convierte el Cristo en una máscara de carne, en un fandango? Sencillo. Después de las herejías y que nace la Inquisición y la persecución, y cuando nacen también esos grandes escultores y pintores, hubo un escultor en un pueblito donde el papa de la época manda hacer para una capillita, da orden a la capillita que coloquen sus estatuas en cada capillita que nazca de un Cristo crucificado. Y mientras el escultor elabora la primera parte, o sea, la parte transversal o la parte de la espalda de la escultura, queda un vacío dentro de ella, pero hay una persecución que él ve, y en esa persecución a un hombre lo van desguazando y pasando a cuchillo y espada,
y una de las extremidades superiores, desde la mano hasta el brazo, caen dentro de la escultura, cuando en el momento en que el mismo escultor corre a esconderse, y ahí quedó el brazo dentro, y ya solamente faltaba ponerle la otra parte o del frente posterior a la escultura. Y cuando ya él regresa y la coloca, no se da cuenta que dentro hay un pedazo de carne podrida. Y esa noche en que se estrenan la estatua, hay un fandango en el pueblo de Tuquituqui. Continuaremos en la próxima para ver cómo empezó esa estatua, bajo un baile y un fandango de máscara de carne de las personas. Empezó a botar un hedor fétido. Continuaremos en la próxima con esta entrega. Nos vemos.